Ortopedia Social. Bueno, aquí estamos después del estruendoso inauguración de Martín. Bueno, sí, estamos choqueados todos. Tenemos un episodio de estrés postraumático, pero bueno, creo que vamos a sobrevivir. Bueno, en esta entrega también vamos a contar con la participación de un invitado muy especial, la Lolanda, que no tuvo ocasión para expresarse la vez pasada con toda su extensión de conocimiento, que hoy viene a reunir, y vamos a tocar un tema particularmente caliente, digamos. Vamos a ir con un temita que es la inseguridad. La inseguridad en el país, cómo la vivimos, cómo la sentimos. Matarlos a todos. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Quiénes? Si es tan así, que se justifica. Bueno, Dura. ¿y cómo lo ve el especialista, no? Lalo. ¿Cómo lo ves, Lalo? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. A todos los chicos acá. Bien, todo bien. ¿Qué haces, Diego? Pues acá andamos. Y bueno, sí. Me parece que es un buen título para la sección, ¿no? Y hoy vamos a hablar de uno de los dispositivos de la sociedad contemporánea para asegurarse el control de la clase trabajadora. Un dispositivo del cual hablaba Foucault, ¿no? Cómo se regulan las sociedades mediante mecanismos de ortopedia, de comportamiento. Que es la inseguridad, es una manera de internalizar un tipo de comportamiento que predispone a actuar, ¿no? ¿O no? Y a mí lo que generalmente me llama la atención sobre el tema es si vos pensás que en algún nivel son conscientes, cierto nivel o cierta esfera de lo que es los representantes o el poder, si son conscientes de estos mecanismos o simplemente reproducen estructuras que a su vez van reproduciendo otra gama más de cosas y dan a parir esto, ¿no? Que conocemos como sensación de inseguridad, un montón de otras cosas. Bueno, creo que la clase política ha leído a Foucault, es un poco ingenuo, pero sí podemos entender que hay un complejo entramado de relaciones entre burocracia política, mandos policiales y grupos que dominan el delito, asociados entre sí por intereses comunes, ¿no? Que estamos hablando de dinero y control de mercados, autopartes, droga, etcétera. Y generalmente todo lo que es el flujo de dinero en negro. Pero yo a lo que hacía particular hincapié es al hecho de que si ellos son conscientes de lo que generan, de al reproducir ciertos resortes de poder, o a reproducirlo nosotros mismos con nuestras prácticas cotidianas, si somos conscientes de lo que estamos haciendo, si no hay en ese no saber, en esa ignorancia cómplice, cierto goce. Bueno, si decimos ignorancia cómplice, la complicidad es un acto de conciencia, pero en cierta manera yo creo que hay culpables, por supuesto, ¿no? Más allá de que podamos hablar de términos complejos de sociología, reproducción de ciertos hábitos de conducta, hay un nivel de conciencia en ciertos actores. Por ejemplo, como decíamos, los mandos policiales y ciertos sectores de la clase política que evidentemente actúan de acuerdo a fines que no son bienestar social, que no son que no atienden al detenimiento de estas problemáticas, sino a intereses particulares que los motivan más bien por tender a reproducir su poder, a aumentar su capital económico, etcétera. ¿De quién podemos estar hablando? De las cúpulas policiales, como dijimos, de diputados, hay un complejo entramado, ¿no? Entre medios, entre cúpulas políticas, entre los dueños del narcotráfico, los dueños de los mercados de autopartes, de todos los mercados que manejan mercaderías en negro. Está perfecto. ¿Qué función pensás que cumple la inseguridad en la gente común, ¿no? En la gente del ciudadano común, en el sistema, al internalizar toda esta clase de datos, toda esta serie de información que hace el foco sobre el tema de la inseguridad? ¿Qué función pensás vos que cumple eso en el marco de la sociedad?
Hoy día no cabe duda que es un recurso, una estrategia de campaña política, ¿no? Porque si uno atiende qué discurso mediático se maneja, es un discurso paranoico que lleva a la autodestrucción, a la guerra de todos contra todos, a un estado de naturaleza en términos hobbesianos, ¿no? De donde cada uno tiene que estar atento y velar por su propia seguridad. Y en todo caso exigir una especie de leviatán dispuesto a sumir bajo su poder cada una de las voluntades particulares. Y en el caso de los medios de comunicación, ¿quién supones que podría venir a representar este leviatán para ellos? ¿Quién sería su mesías en este tema? La policía. Lo que se exige es que los mismos responsables de todo este clima de caos social sean aquellos, o sea, se pide más policía, que es lo mismo que pedir más SIDA para curar al SIDA. Más fuego para apagar el fuego. Por otro lado, y en cuanto a las responsabilidades, obviamente van a diferenciar de acuerdo a las posiciones que cada uno ocupe dentro de la sociedad. No es lo mismo la responsabilidad que va a tener un comisario que un oficial primero, que un simple trabajador o alguien que ocupe un cargo en el Poder Legislativo, Judicial o ya en el Poder Ejecutivo en una alta esfera. Pero bueno, cada uno sabe en la medida de su responsabilidad cómo va a tener que responder y en qué medida. El punto también reside en determinar que nosotros, los que vivimos en el diario acontecer de todos los días, lo que vemos es que mucha gente reproduce cierto contenido ideológico, de opiniones, que generalmente no se conjugan con lo que es su postura de clase, digamos. O con su pertenencia real. Estamos en una sociedad fuertemente atravesada por el neoliberalismo, que en las últimas 3 décadas esto significa un fuerte aumento de la competencia interindividual, es decir, el disgregamiento de un modelo de solidaridad social basado en, salud pública, educación pública, donde de alguna manera el capitalismo encontraba en eso una forma de reproducirse mediante el bienestar de la clase trabajadora. Llegó un momento que este modelo de acumulación colapsó y lo que se encontró fue una salida vía el mundo de las finanzas, ¿no? Donde el capital empezó a desentenderse del trabajo, no ser independiente, ¿no? Porque jamás el capital puede reproducirse sin plusvalor. Pero todo esto empezó a generar un clima de competencia, es decir, de inseguridad social, ¿no? Donde el mes que viene quizás uno no sabe si tiene trabajo, entonces el vecino es un competidor por ese puesto de trabajo que uno no sabe si puede obtener, donde aquellos que siguen más o menos acomodados en la clase media pueden creer que aquel pobre que ya no tiene acceso a la salud no tiene por qué tenerla porque no tiene trabajo y no puede reproducir eso. Bueno, pero siguiendo con esto, porque así suena muy complejo, ¿no? Pero bajándolo un poquito. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Vamos a hablar en términos concretos, ¿no? Tenemos aquí en Quilmes un maravilloso barrio que se llama Quilmes Hollywood, ¿no? Que es una aberración, es un montón de gente con dinero que se junta ahí a nada. Disculpame, Lalo, llegaste tarde, yo eso lo dije creo que en el segundo o tercer programa. Tienes razón. No repita las cosas. Tienes razón. Informate, ¿no escuchás el programa vos? Todo un visionario acá, Martín. Estamos hablando de gente que tiene capacidad de voz diferencial respecto de otras y es esa la gente que el día de mañana puede... Digamos que si en Quilmes Ojo se llama a la policía no va a ser lo mismo que si en La Cañada. En La Cañada llaman a la policía porque ha ocurrido determinado acontecimiento conflictivo. Yo pienso que secuestran el espacio físico un poquito como para hacer ostentación y usarlo de vidriera, porque alguna función simbólica cumple el dinero en todo esto. Y bueno, es esa precisamente, darlo a conocer y decirle a los demás, al otro, lo poderoso que son y lo que pueden hacer. Y a través de esa función de identificación se reconocen a sí mismos como lo que son, ¿no? La clase pudiente. Exacto. Hay una reflexión de Slavoj Žižek de qué hay que hacer, qué es lo que se puede hacer, ¿no? Para detener, qué hacer. Si retomamos a Lenin, ¿no? ¿Qué hacer en este momento? Hay que parar, hay que no hacer nada, hay que pensar. Porque socialmente estamos avanzando con demandas que nos están matando.
que estamos cercando los barrios pobres con gendarmería, con policía, que... Mientras tanto, la clase que se llama pudiente se está aislando más en lo que llaman country, barrios privados, con policía privada. Es un dato no menor que el Estado ha perdido el monopolio de la fuerza y lo ha delegado en cierta parte, en una mínima proporción, en estos organismos privados, agencias privadas de seguridad, y esta gente se ha recluido directamente en una especie de gueto y se ha situado en esos lugares. Bueno, no es del todo cierto, ¿no? Porque además de que existe una regulación estatal, podemos decir que el Estado ha ido desapareciendo por un lado, ¿no? Lo que era el Estado social, pero el Estado ha ido creciendo su brazo derecho, ¿no? Los organismos de control... ¿No es un crecimiento formal ese? Es un crecimiento formal, claro. Por eso, meramente formal, nominal. Sí, las instituciones de fuerza han crecido mundialmente, ¿no? No es un fenómeno en el cual somos originales. Yo pienso que sustancialmente de contenido el Estado gendarme no ha desaparecido. No, ha crecido. Por eso. ¿Me permite, Pepe, 2 minutos de tolerancia más te damos y si no abrimos el teléfono a cualquiera? Cuando ustedes dicen que los sistemas de control han crecido, que... Una pregunta, que voy a hacer una reflexión. Si que esto haya sucedido no es producto de las mismas, como dice una socióloga, o no me acuerdo qué era, canadiense, de lo de la doctrina del shock. Claro, no. Que cuando los sistemas de control prosperan y aumentan al suceder situaciones caóticas, como por ejemplo, o plantando el poder plantando, digamos, un enemigo en común, como fue durante gran parte de la década del 20, el comunismo, como es ahora en Estados Unidos el terrorismo, digamos. Ya durante la década del 70 Foucault lo había dicho, que la función esencial de introducir la inseguridad dentro de lo que es el marco general de la sociedad es generar temor en la sociedad y a su vez legitimar todos los mecanismos que iban a sobrevenir. Así el temor iba a ser mucho mayor a lo desconocido y al otro que al conocido policía, iba a permitir legitimar el uso de la fuerza desproporcionada. Exactamente a eso hacía referencia. Nada más. Bueno, volviendo a tu reflexión, sí, ¿no? De cómo reproducimos esto en el día a día. Es cuestión de pensar cada uno de los policías es mala gente y hace lo que hace por... Bueno, no, evidentemente... Por eso yo digo el tema de la conciencia en un principio y más, ¿qué es lo que...? Porque se habla de olfato policial y represión a la pobreza. Bueno, ¿qué es el olfato policial? El olfato policial es olfato social. La policía está haciendo lo que se le demanda hacer, que es reprimir a la pobreza. Que es que el otro peligroso, que es el otro pobre, el que puede venir a quitarme lo que es mío porque no lo tiene él, que a ese se mantenga al margen de mi espacio, ¿no? De mi espacio, yo como clase media, yo como alguien pudiente. ¿A qué atribuís el éxito que tiene generalmente en la clase media el discurso que criminaliza y segrega esencialmente a todos los sectores subalternos? Mediáticamente hay un discurso de la empatía, de la victimización, ¿no? Del próximo podés ser vos. Principalmente es eso, de apelar a un mensaje conmovedor que toca cuando se habla de violación, cuando se habla de robo a mano armada, cuando se hace un espectáculo de acontecimientos que no fueron así, ¿no? Por ejemplo, hace unos años hubo un taxista que asesinó 2 chicos de 11, 12 años que fueron a robarle con armas de juguete. El taxista sacó un arma de la guantera del taxi y los mató a los 2 chicos. El titular después fue: taxista se defiende de robo, 2 delincuentes muertos. Los delincuentes eran 2 niños de 11 años con armas de juguete, efectivamente, pero en los medios eso se ve reflejado de otra manera. Esto se traduce en: estamos en peligro porque hasta los niños salen a robarte por 2 pesos. Entonces esas gentes son peligrosos, son objetos de control. Bueno, para redondear, Lalo, como veníamos hablando, a mí lo que me llama la atención, poderosamente la atención, es, por ejemplo, el otro día estaba hablando con un amigo que es psicólogo, un conocido que es psicólogo, y me decía que cada vez habían aumentado muchísimo las consultas por gente que iba a su consultorio y le comentaba que a través de un episodio de inseguridad tenía ataques de pánico, se sentía deprimida, no quería salir a la calle, estaba siendo medicada por algún episodio de robo, asalto en la vía pública. Para consumir marihuana, nada más.
a mí lo que realmente me llama la atención es el éxito, el rotundo éxito que tienen toda esta serie de políticas que son insertadas, no sé por quién, quizás disperso el sector y no podemos identificar un enemigo en común, pero ¿dónde reside este éxito? Que tienen todo este mensaje que intenta, o sea, generar pánico, histeria y por otro lado, criminalizar a la pobreza. Bueno, ahora seguimos con el debate. ¿Querés decir algo, Lalo, antes? No, que era una pregunta. Bueno, dale la pregunta. No, que el éxito viene a través del mensaje mediático emotivo, que si uno puede ser, si estamos traumados al no ser víctimas, quien es víctima se siente aún más traumado, ¿no? Todo ese aparato social le cayó realmente. Bien, Lalo, bien, Lalo.